Vamos a hablar hoy de un tema que es muy de diario, un tema que es probablemente una de las segunda enfermedad en frecuencia en tumores urológicos, un tema que todos vemos probablemente como muy fácil, pero que resulta tener una cantidad de detalles de la práctica diaria que se van a sorprender ustedes con algunos datos. No todo el mundo hace, a pesar de un volumen de evidencia muy importante de nivel 1 en muchos de los aspectos que tienen que ver con esto, que es el diagnóstico y tratamiento del cáncer de vejiga no músculo-invasivo. Vamos a pasar con este, sí. Así que tengo el gusto de presentarles a nuestro panel, tres connotados colegas de Serena del Mar, el doctor Juan Carlos Vélez, el doctor Carlos Marrugo y el doctor William Pertús, y mi colega en la sección de oncología de la Fundación Santa Fe, el doctor Juan Ignacio Caicedo. Y vamos a hablar de cáncer de vejiga y de cáncer de vejiga en su estadio no músculo invasivo. Cáncer de vejiga es probablemente el noveno cáncer más frecuente y como ustedes ven ahí en esta reciente publicación de epidemiología, el 70 y pico % de los tumores de vejiga se presentan como enfermedad no músculo invasiva. De ellos, más o menos la mitad, un 50% de ese 70 va a ser bajo grado y otro 10% tendrá alto grado o enfermedad T1 y el otro 10% probablemente va a tener el carcinoma in situ. Aquí hablamos de cáncer no músculo-invasivo porque el término superficial, algo en lo que el doctor solo había hecho campaña por muchos años para abolirlo, es absolutamente confuso, porque aunque se vea una enfermedad que no penetra el músculo, sabemos que el T1 o la enfermedad superficial de alto grado como el carcinoma in situ es una enfermedad biológicamente muy agresiva. Así que lo que vamos es a preguntarle a nuestros colegas qué hacen, cómo lo hacen, por qué lo hacen en muchos de los aspectos básicos del cáncer de vejiga. ¿Por qué es muy importante esto? Porque esto es probablemente el cáncer más costoso por paciente en urología. El seguimiento, el tratamiento de esta enfermedad supera con mucho hoy en día a todos los demás tumores urológicos porque requiere frecuencia de seguimiento, porque requiere una muy buena cirugía de lo que vamos a hablar y porque necesita un seguimiento muy largo. Así que empecemos entonces con un tema y es que estos son cánceres que se detectan por generalmente una hematuria, pero que hoy en día, a raíz del uso frecuente de imágenes convencionales, los detectamos así. A veces nos llaman y dicen, mire doctor, lo que salió en la vejiga, en un paciente absolutamente asintomático. Una primera pregunta como para ambientarlos. ¿Ustedes a este paciente lo llevan a cistoscopia o lo llevan al quirófano a resección transuretral de próstata? Gracias, Camilo, y a todos por la asistencia a este curso. A mí me gustaba el término superficial porque es más corto que no músculo invasivo, pero bien es cierto lo que tú dijiste y el doctor Soloway ahí fue enfático en proponer que ese término no debía usarse. Este es un paciente que típicamente yo le programo una cistoscopia bajo anestesia para hacerle una RTU de una vez y resolver su problema si las condiciones se pueden dar. Es lo que yo típicamente hago con este paciente. Sí, de acuerdo. O sea, este paciente va a tener anestesia, va a tener una resección transuretral directamente. Creo que es una imagen muy clara, una imagen en donde no me cabe la menor duda que algo tiene tumoral en la vejiga y va a necesitar una resección. Por lo tanto, creo que, y teniendo en cuenta los tiempos que a veces son tan difíciles en nuestro medio para poder programar a alguien, pedir una cistoscopia previa para poderlo ver antes y de esa manera programar una RTU carece de sentido. La pregunta que yo les haría es si ahí se quedan con imágenes o le piden alguna otra imagen antes de resecarlo. Con esta imagen uno podría entrar de una vez a resecarlo
si bien ahora ha entrado muy de moda el uso de la resonancia magnética y ya se ha creado una clasificación para estos tumores, el BRAF, y esta resonancia también nos puede ayudar antes de entrar a la cirugía, cuál va a ser o cuál probablemente el paciente que tiene una enfermedad que ya compromete el músculo o si en este caso una enfermedad no musculoinvasiva, y eso también nos va a permitir definir qué pacientes probablemente tengamos que pensar en que necesariamente va a tener una RTU de acuerdo al resultado de la resonancia. Muy bien. No sé si ahí me están oyendo bien. Sí, con este. Perfecto. Entonces, sí, este paciente pues le podríamos hacer efectivamente una resonancia magnética o inclusive un TAC de abdomen y pelvis simple y contrastado pues para estudiar todo el árbol urinario mientras le van autorizando aquello de la cistoscopia y de la resección transuretral. Perfecto, pero vámonos a el que llegó con hematuria. Y entonces, cistoscopia e imágenes, vamos a hablar de imágenes también. ¿Qué cistoscopia hacen ustedes? ¿Qué ópticas usan? ¿Cuál es la manera de informar una cistoscopia? Porque en eso hemos sido un tanto informales siempre. Y hay una manera estructurada de hacer un informe de cistoscopia, de tener unos componentes específicos. ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué equipo tienen? Bueno, acá contamos, pues, en la mayoría de los lugares, el cistoscopio rígido es el más frecuente. Es raro encontrar donde tengan un cistoscopio flexible, pero bueno, con este cistoscopio rígido, pues nos permite ver toda la uretra prostática, describir uretra prostática, describir trígono y describir todas las caras de la vejiga. Sería ideal siempre tener un lente de 0 grados, de 30 grados, y no en todas partes lo tienen, un lente de 70 grados para poder mirar la cara anterior del cuello vesical. Pero creo yo que con un cistoscopio flexible y, bueno, sería bueno también tener una luz de banda estrecha, que en todos los lugares no los hay, pero con el cistoscopio inicialmente uno podría defenderse pues para iniciar el diagnóstico de esta patología. Perfecto, y se la paso a Juan Ignacio para que nos cuente un poquito del flexible y qué estamos haciendo y qué tenemos ahora de tecnología para el diagnóstico. Sí, las recomendaciones de guías es que idealmente uno pudiera hacerla siempre con flexible. Hay una ventaja grande con respecto a dolor y a poder evaluar la pared anterior de la vejiga, como estás diciendo. Sería lo ideal que uno, en hombres principalmente, podría hacer el cistoscopia flexible. El uso la otra pregunta era de citología, no. Si vamos a usar alguna ayuda, Blue Light, la luz, NBI. Sí, la luz, el NBI o la luz azul tiene la ventaja de que puede aumentar el diagnóstico de masas o de lesiones ureterales hasta en un 20%. Es básicamente lo que dicen los estudios. Uno aumenta el diagnóstico entre un 15 a un 20% utilizando este tipo de modalidades diagnósticas. Nosotros lo tenemos en el hospital. Yo lo uso de rutina siempre que va a haber una cistoscopia en una persona que tiene hematuria o una persona que es llevado a que está en seguimiento después de una resección, siempre utilizar la luz de banda estrecha que nos va a permitir aumentar el diagnóstico. Más o menos se puede equiparar a alguna práctica que tenían anteriormente, que era hacer mapeos, que eso me imagino que podemos hablar, y más o menos ese 15% se sube también haciendo mapeos, que es lo que da este tipo de imágenes. De eso vamos a hablar sin duda. Es muy importante reconocer que en un altísimo porcentaje de nuestro país las cistoscopias para evaluar un tumor de vejiga se hacen con lente de 30 grados y que ahí estamos claramente cortos en el diagnóstico y con frecuencia tenemos pacientes que vienen con cistoscopia normal y aquí arriba o aquí atrás tenemos un tumor que no se ve, que no es posible ver con lente de 30 grados. O sea que mínimo lente de 70, ojalá tuviéramos lente de 110 de visión retrógrada, que no los tiene nadie aquí en Colombia, pero el flexible ha cambiado eso y permite la retrovisión y el examen completo del cuello. Vamos a adelantar un poquito sobre si toman o no toman citología o biopsia en el momento de la cistoscopia. Pueden ir
opinando sobre eso mientras nos movemos al siguiente tema? Habitualmente la citología la uso más en el seguimiento, en el diagnóstico inicial, en la cistoscopia, a menos que como en el caso anterior ya vaya directo a una RTU, suelo hacer citología por barbotaje para aumentar la celularidad y tener un mayor rendimiento en ese momento. Sí, probablemente la información que da biopsia o citología en ese momento nos puede orientar al grado del tumor, pero hay una muy buena correlación entre el ojo del especialista entrenado y el nivel de infiltración y el grado del tumor. Yo usualmente prefiero no pellizcar eso y ponerlo a sangrar antes de que estemos en el y no va a cambiar la conducta subsiguiente. Entonces, yo pienso que solo biopsias cuando las lesiones son francamente atípicas y uno pudiera sospechar que se trate de otra cosa, pero en lesiones típicas, como lo que estamos tratando, no. Yo no hago biopsia, casi tampoco la citología previamente, eso tampoco cambia mucho lo que uno va a hacer, pero sí hay que ser sinceros de que en casi todos sitios tenemos el lente de 30 grados y con eso tenemos que aprender a defendernos. Bajar la cúpula de la vejiga, traer la vejiga hacia el lente para tratar de maximizar. Por eso es ahí donde en la cistoscopia rígida en los hombres idealmente debe hacer con una sedación o con anestesia para poder hacer todas esas maniobras. Que una cistoscopia rígida en un hombre de 60 años con crecimiento de próstata, uno no va a poder evaluar bien, va a tener dolor, va a sangrar la próstata. Entonces, no contamos con cistoscopio flexible de rutina en todas partes. Bien, imágenes que ustedes mencionaron, el VRADS, que es la clasificación de el estadiaje estructurado de estas lesiones con resonancia. Esta, por supuesto, que no es de lo que estamos hablando, esta no es no músculo invasiva, hasta yo veo que está infiltrando y se está saliendo de la vejiga, pero es una de los, digamos, avances en diagnóstico. ¿Qué opinan ustedes de eso? De acuerdo, inclusive comentamos un trabajo que hay ahora basado en estas imágenes y llevar al paciente directamente un tratamiento saltándose algunas cosas. Eso es algo que habría que evaluar bien, pero el problema de nosotros aquí es que quien nos informa la resonancia no están realmente entrenados en eso. Nosotros no estamos realmente entrenados en eso, entonces en este momento quizás esto no sea tan de gran valor en tomar decisiones a nosotros aquí. Está muy bien, es muy bonita la literatura, la información está, la clasificación tiene que irse depurando, la gente tiene que irse entrenando, pero yo creo que en este momento, en nuestro medio, siendo sensatos, probablemente no lo hagamos de rutina. Juan Ignacio. Sí, de acuerdo. Hay una variabilidad interobservador muy grande todavía. La hay en el VRADS, que es de un uso mucho más arraigado de anterior. Ahora con el VRADS definitivamente la va a estar. Y lo más importante es entender que si bien es una ayuda, no reemplaza el diagnóstico de invasión al músculo de la resección transuretral. Entonces, es muy importante entender que a pesar de que uno pueda tener una imagen tan clara como la que está en la diapositiva de un compromiso muscular, siempre tiene que ir eso complementado con el informe histológico que hable de la invasión muscular. Completamente de acuerdo, opinión de experto, el doctor Palou en el último congreso, muy bonitas las imágenes, pero igual hay que llevarlo a cirugía y hacer una buena operación y tener histología para saber qué hay que hacer. O sea, no cambia. Nos puede ayudar a futuro en combinación con otros temas moleculares a tomar decisiones. Por el momento es una forma elegante y un poco más estructurada de estadificar una lesión de estas. Resección transuretral del tumor de vejiga. Esto es un procedimiento que por muchas décadas se volvió la cirugía fácil que le dejábamos a los residentes de los primeros años. Y nada más lejano de la realidad y nada más importante que hacer una muy buena intervención endoscópica para resecar un tumor. Y vamos a ver un poco qué hacen ustedes, qué técnicas usan, qué equipos tienen y cuáles son los puntos fundamentales de la resección transuretral del tumor de vejiga. Esta es una publicación reciente sobre las mejores prácticas para optimizar la calidad y los resultados de la resección transuretral de tumores de vejiga. Hay en los últimos años una gran cantidad de literatura dedicada a esto, dedicada incluso a evaluar al cirujano en su
habilidad para hacer una buena resección. Así que quiero oír sus opiniones. Tipo de anestesia, técnica, bipolar versus monopolar, resección en bloque, fragmentada. Adelante, ¿quién quiere? Bueno, con respecto al tipo de anestesia raquídea, para tener mucha más comodidad para hacer la resección. Muchas veces una anestesia más superficial, la respiración del paciente, los movimientos del paciente, pues nos molestarían para hacer este procedimiento. Con respecto a bipolar versus monopolar, lo que tenga disponible, sabemos que no en todos los lugares tenemos la disponibilidad de estas dos. Con bipolar se preservan mucho más los bordes, histológicamente pues el patólogo puede leer mejor la muestra. Y con respecto a si fragmentada versus en bloque, dependiendo del tamaño del tumor. Muchas veces tenemos un tumor de 3, 4 centímetros, queremos hacerlo que salga todo completo y nos encontramos con la sorpresa de que al extraerlo no sale y terminamos fragmentándolo, partiéndolo por la mitad o metiendo una canastilla de endoscopia gastrointestinal o cualquier cosa para poder sacar el fragmento. Entonces es muy de lo que se dé en el sitio, dependiendo del tamaño del tumor. Un tumor de 2 centímetros podría hacerse en bloque más grande, fragmentada. De acuerdo. Opiniones. En cuanto, bueno, de acuerdo con todo lo que dijo el doctor Pertús, en la fragmentada, pues siempre tener en cuenta que hay que mandar pues la parte superficial de manera inicial y después hacer cortes profundos donde se trate de tomar la muestra del músculo también por separado para que el patólogo tenga la habilidad o la capacidad de podernos decir si realmente está comprometiendo el músculo o no. De acuerdo con lo que dijo en principio de la resección transuretral del tumor vesical, es una cirugía desafiante, entender que hay casos más difíciles que otros. En las mujeres el riesgo de perforación vesical mucho más latente que en los hombres, la vejiga muchísimo más delgada y eso hace que uno tenga que tener mucho cuidado en esas resecciones por algo que vamos a hablar más adelante y es el riesgo de perforación. Con el riesgo de perforación vamos a perder una oportunidad de oro para poder poner quimioterapia intravesical y entonces eso es lo que uno tiene que tener en mente permanentemente. Lo número 2 sería respecto a la técnica, entonces recordar cosas, ¿no? Y la anestesia. Las lesiones que están produciendo estimulación del nervio pudendo, entonces las que son laterales e inferiores, entonces, las lesiones, perdón, del pudendo no del obturador. Entonces, cosas, por ejemplo, que se pueden hacer, intentar bloqueos directos del nervio obturador para tratar que el paciente no brinque durante la cirugía y evitar perforaciones, es algo que se puede hacer. Es una técnica que es relativamente sencilla, pero con un anestesiólogo que tenga experiencia en eso se pueda poder hacer. Hacer durante la resección, no mantener el pedal hundido todo el tiempo, sino ir haciendo toques para poder ir llevando el corte a donde uno quiere hacer, va a permitir ser más exacto, no utilizar lo que hablamos siempre con los residentes, ¿no? Desplazamientos largos, cortes profundos, desplazamientos cortos, poca profundidad del asa del resectoscopio y eso le permite a uno tener una mejor previsión de a dónde va a ir el corte, eso también ayuda mucho. Definitivamente si se puede bipolar sería lo mejor. De acuerdo, vamos a movernos un poco en razón del tiempo. Esto es una revisión que hicimos hace poco en nuestra reunión de urología oncológica sobre la equivalencia de la resección en bloque versus la resección convencional. Pero de nuevo, está la limitante del tamaño y sacar un tumor grande pasando difícilmente por la uretra no me parece para nada buena práctica, así que esto está limitado a tumores verdaderamente pequeños. Miremos, perdón, me vuelvo con cuál, con esta. Sí. Situaciones especiales, tumores en los meatos, tumores laterales, ya lo mencionó Juan Ignacio, o el bloqueo del obturador, o lo más efectivo que es estar bajo anestesia general con bloqueo neuromuscular, que probablemente es la mejor manera de moverse y solo se nos vuelve problema del paciente que no se puede tener bajo anestesia general y tiene un tumor de 3 o 4 centímetros lateral con el obturador saltando, donde el bloqueo del nervio es fundamental.
¿Qué hacen ustedes con un tumor sobre el meato? ¿Qué tipo de técnica hay ahí para evitar complicaciones? ¿Ponen o no ponen un J? Juan Carlos. Sí, resecar los tumores sobre los meatos hasta donde sea suficiente, colocar catéteres doble J, por lo menos unas 4 semanas para evitar que se obliteren. Y estos pacientes hay que, ahí sí, estudiarles de manera muy importante el tracto urinario superior, porque la posibilidad de tener tumores de altas vías aumenta sustancialmente si los tumores están en el trígono cerca de los meatos laterales, los meatos ureterales. Eso es lo que hacemos. A mí la práctica típica ha sido con anestesia espinal, anestesia regional, pero creo que la anestesia general con relajación es lo que debemos hacer, y yo muchas veces discuto con el anestesiólogo al respecto, y si el paciente no tiene ninguna contraindicación, solicito esa situación. Se hablaba de la técnica regional porque nos podíamos identificar si perforábamos la vejiga por el dolor, el paciente presentaba dolor, etcétera, pero realmente el estándar debería ser con anestesia general y relajación neuromuscular. De acuerdo. Los tumores en los divertículos pueden ser un reto por la pared, por la boca del divertículo. Hay que tratar de hacer la resección con la misma técnica de una vejiga normal, teniendo en cuenta esas posibilidades. Y yo creo que lo más difícil quizás son los tumores de la pared posterior, en donde a veces no llegamos con el receptoscopio, el asa de 90 grados no le permite a uno hacer unos cortes adecuados. Ahí tendría uno que o dañar un asa para enderezarla un poco, o tener la disponibilidad de un asa recta, de un loop, de una angulación diferente para poder resecar. Es realmente un reto, y es donde probablemente uno pueda tener una perforación compleja o complicada, más que las otras localizaciones vesicales, que son realmente pues menos complejas en ese sentido. De acuerdo, ahí el mensaje es mejor dañar un asa que dañar la vejiga, y usar el movimiento completo del receptoscopio más que el gatillo para evitar la perforación. Los tumores en divertículos, si son de aspecto de bajo grado, seguramente es mejor fulgurarlos y fulgurar el divertículo después de una biopsia con pinza. Si se ven de alto grado, se puede intentar resecar muy superficialmente, y porque el riesgo de perforación es todo, ¿no? Ahí no tenemos pared muscular y se nos va a ir una perforación importante. Muy bien, avancemos un poquito entonces. Bueno, y lo de los meatos, tal vez una de las causas más frecuentes de resección incompleta es el miedo a dañar el meato, a dañar el trígono. Ningún miedo, más miedo a que se quede cáncer. Si tiene aspecto de tumor de alto grado, nos vamos con todo el meato hasta donde toque. Lo único es importante ahí es no fulgurar, sino usar corte puro, usar la mínima coagulación, la mínima fulguración posible. Y yo diría que solo le pondría J a tumores, cuando hay tumores muy grandes o cuando hay una sensación de que va a quedar obstruido. Pero la mayoría de los pacientes... Yo se lo pongo siempre, duermo más tranquilo. Sí, no pasa nada. A veces pasa. Dos preocupaciones: subir tumor y desinsertarlo. A veces pasa. Muy bien, vamos a movernos aquí. Esta es una clasificación que hizo el doctor Breda y que publicó recientemente para estratificar un poco la perforación. Entonces, estos son 0, 1, 2 y 3. El 0 es cuando uno ve músculo, pared muscular sin grasa, bien resecado. El 2 es cuando ve pared muscular con focos de grasa perivesical. El tercero es cuando ve grasa solamente, lo dejó en grasa, que era lo que enseñaban. Perfore, pero es extravesical. Y 3 es cuando esto es hasta el vericisto con peritoneo y asas allá arriba. ¿Cómo manejan perforación? Bueno, perforación extra, pues sabemos que solamente pues con el sondaje pues resuelve. Cuando la perforación pues tiene comunicación con el peritoneo, dependiendo del tamaño, pues uno en ese momento hay que suspender el procedimiento inmediatamente, y podría haber la opción de colocación de un DREN, ya sea un pigtail o colocar un DREN como si con la técnica abierta de colocación de trócares, colocar una sonda de Nelaton, un DREN de Penrose, básicamente. Sí, de acuerdo. Inicialmente, con lo que decía Camilo, antes nos enseñaban que había que perforar a todo el mundo si uno no estaba bien resecado, y eso era una de las cosas que a casi nadie se le podía poner mitomicina por ese principio.
En cuanto a la perforación, como dijo William, la perforación extra, pues con sonda se maneja bien, y la intraperitoneal, sí, con la sonda también, y colocar un drain. No he tenido caso de que tenga que de pronto uno abrir y cerrar la vejiga formalmente por uroperitoneo y eso. De acuerdo, pero la mayoría con sonda, incluso algunas peritoneales, y si el paciente no hace síntomas, se puede ni siquiera poner DREN, pero si hay obviamente dolor o síntomas, se pone. Abrir y suturar vejigas cuando, bueno, se fue el roto con toda y con salida de fragmentos a la cavidad y etcétera. ¿Qué ocurre? Instilación de quimioterapia intravesical posoperatoria. ¿A quiénes? ¿Cuál medicamento usan? ¿Cuánto tiempo después de la operación? Bueno, habitualmente los pacientes que estratificarlos por riesgo es lo que se recomienda. Pacientes o tumores que impresionen de bajo grado o de bajo riesgo, perdón, con una dosis única de mitomicina, es lo que está escrito, que tiene buen control oncológico para disminuir las recurrencias. Habitualmente uso mitomicina, y lo ideal es ponerlo en las 24 horas postoperatorias. Ya después de las 24, pues el beneficio real de la aplicación del medicamento no existe o se pierde. Recuerden que este escenario es cuando no tenemos la patología del paciente todavía, ¿no? Estamos resecando una lesión papilar, al ojo juzgamos de qué se trata y tomamos la decisión de poner o no poner un medicamento. Sí, no, de acuerdo. Nosotros estamos poniendo principalmente gemcitabina, es mucho más barata y está allí, funciona igual. Disminución del 35% de siembras a 5 años, ese es el número que justifica su utilización. Yo diría más vale a quienes no. ¿A quienes no les pondría? Perforados, claramente. El paciente está perforado, no puede recibir agente intravesical. Paciente que uno sabe que dejó, que está muy claro que es invasivo y que muy probablemente va a ir a una cistectomía de entrada. Sí. Ese paciente no necesita definitivamente que uno le ponga nada más porque no va a tener vejiga idealmente en los siguientes 6 meses y no habría ninguna siembra que prevenir. Y muy probablemente serían básicamente esos, no se me ocurre otro caso. El que sea in situ. El que esté in situ. Lesión papilar visible. Esas son a los cuales uno diría no justifica. Esto es un metaanálisis de Sylvester, hay varios que han publicado él sobre la ventaja en recurrencia del tumor a 5 años de aplicar una dosis de quimioterapia. Varios medicamentos se han usado dentro de las primeras 24 horas del posoperatorio, idealmente dentro de las primeras 6. Y estos son investigaciones de hace 3 o 4 décadas que inició el doctor Soloway en modelos murinos de cómo los daños en la mucosa de la vejiga predisponen la siembra de células tumorales en varios lugares y aumentan el riesgo de recurrencia. Vamos a movernos para terminar. Esto es el análisis de subgrupos que muestra que prácticamente en todos los casos hay que ponerlo. Lesiones papilares de aspecto de bajo grado o riesgo intermedio, y nosotros usamos gemcitabina, 2 gramos en 100 mililitros de solución salina en el posoperatorio. Duele menos, irrita menos, es más barata y tiene menos riesgo si se llega a extravasar un poquito, si no vimos una microperforación. Claramente comparado con mitomicina, que es muy peligrosa si se sale de la vejiga. Resección rápidamente, ¿a quiénes, por qué y cuándo? Bueno, ya es algo que está pues, claramente definido en las guías T1, no representación de músculo en la muestra histopatológica, básicamente. Esos son los pacientes pues, que se les hace resección o cuando uno cree que no resecó completamente el tumor o que uno piensa que ahí quedó tumor, es que hay que hacer resección. ¿Por qué lo hacemos? ¿Cuál es la razón de resecar? Hay un porcentaje de que queda tumor viable ahí en la vejiga y ese tumor viable hay que ir a buscarlo y puede ir mucho más allá de la camada, pues puede estar invadiendo músculo y no nos dimos cuenta. De acuerdo. Al mejor ojo, al ojo más entrenado se le queda tumor.
se le puede quedar tumor en una lesión de alto grado, y claramente hay estudios de hasta 50 y 60% de tumor residual en una resección que se hace 2 a 4, máximo 6 semanas postoperatoria. La clasificación de riesgo, ustedes ya lo han mencionado, es la clasificación de riesgo más práctica, son muy parecidas todas, pero esta es la de los europeos, que es un tumor de bajo riesgo, un tumor primario, solitario, TA de grado 1 y menor de 3 centímetros. Todo eso junto. ¿Qué es alto riesgo? T1 o alto grado en cualquiera de sus manifestaciones, o que sea recurrente, múltiple, TA grande y de grado 1 o grado 2. Y ahí está in situ, sí, que siempre es alto grado. Y en la mitad, todos los demás, que normalmente son tumores de bajo grado múltiples y recurrentes, pero la mayoría afortunadamente pertenecen al bajo grado, y esto es fundamental en la toma de decisiones. Los guías de tratamiento, creo que no nos queda mucho tiempo para hablar de ciclos de inducción y mantenimiento de BCG, pero claramente alto grado va con BCG versus cistectomía, a menos de que tenga lesiones de muy alto riesgo, que para dejarles mensaje muy claro es invasión linfovascular o variante histológica. Eso es lo más peligroso y eso es lo que nos tiene que hacer pensar en cistectomía temprana. Pero quería cerrar con esta revisión que es muy reciente, publicada en el Journal de Urología Oncológica, y muestra que a pesar de la evidencia de nivel 1 que tenemos en BCG, resección, instilación de quimioterapia postoperatoria, 53% de compliance con la instilación de quimio postoperatoria, 37% con el uso de BCG o quimioterapia en aquellos de riesgo intermedio, de adherencia, 43% de resección en pacientes de alto riesgo, con todas las series que hay y con todo lo que se ha demostrado que dejar tumor residual o no visto impacta en el pronóstico del paciente. 35% de administración de BCG en pacientes de alto riesgo, 32%. Quiere decir que más de 2/3 de los pacientes no están recibiendo algo, para lo que existen más de una docena de ensayos controlados que demuestran disminución de recurrencia y de progresión. 36% de cistectomía de entrada en los pacientes de más alto riesgo se les ofrece, y claro, 80 y pico % de cistoscopia, que eso es lo más fácil. Pero miren ustedes cómo hablamos cosas que parecen de diario, que parece que todos sabemos, y menos de la mitad o 1/3 de la gente lo hace, y esto es un metaanálisis que incluye más de 15 estudios y más de 11,000 pacientes. Muy bien, muchísimas gracias y pasamos a la siguiente conferencia.